En estos problemas de ahora vamos a ver cómo funcionan las poleas en dos ejes y en un mismo eje. Por ejemplo, este es el de una bicicleta o el de una motocicleta o el de una elíptica, ¿verdad? Entonces dice dos poleas de 8 centímetros de diámetro y de 15 centímetros de diámetro están conectadas por una cadena o por una pita o por un lazo, por lo que ustedes quieran, está conectada y está girando. ¿Sí? La polea mayor gira a 50 vueltas en 4 segundos. Entonces, debo de encontrar la frecuencia de la polea pequeña. Entonces, observemos esto, por favor. Fíjese bien. Yo voy a poner acá polea 1 y polea 2. Esta de acá será mi polea 1 y esta de acá será mi polea 2. Entonces tengo en la polea 1 un diámetro de 15 centímetros, eso quiere decir que un radio de 7.5 centímetros. En la polea 2 un diámetro de 8 centímetros, entonces tiene un radio de 4 centímetros. Además me está diciendo que la velocidad da en un tiempo de 4 segundos, da un número de vueltas que sería de 50 vueltas. Entonces, tenemos que nuestra polea empieza a girar. Entonces, como empieza a girar, está provocando un movimiento y el movimiento se traslada. Entonces, ¿qué de común van a tener estas dos poleas que están atadas a una misma pita, a una misma cadena? Que la velocidad tangencial de 1 es igual a la velocidad tangencial de 2. Puedo entonces decir que velocidad tangencial es igual a 2pi, a W por R. Pero no tenemos W, pero sabemos que W es igual a 2pi partido periodo. Y sabemos que W también puede ser igual a 2pi. El inverso del periodo es la frecuencia, entonces 2pi por frecuencia. Como me están pidiendo la frecuencia 2, entonces y sé que la velocidad tangencial 1 es igual a la velocidad tangencial 2, pues voy a sustituir aquí esta W por 2pi por frecuencia por el radio. Entonces ahora igual. Pero primero voy a encontrar la frecuencia 1. Y la frecuencia 1 la voy a encontrar con el número de vueltas dividido el tiempo total. Entonces, la frecuencia 1 va a ser igual al número de vueltas, que serían 50 vueltas, dividido entre 4 segundos, y la frecuencia 1 es igual a 12.5 Hz. Teniendo la frecuencia 1, entonces ya puedo yo trabajar así, igualando estas dos ecuaciones. Velocidad tangencial 1 igual a velocidad tangencial 2, igual a velocidad tangencial 2. Entonces puedo agarrar y decir 2pi por frecuencia 1 por el radio 1 es igual a 2pi por frecuencia 2 por el radio 2. Entonces 2pi se va con 2pi, porque solo es lo mismo. Al pasar dividiendo se van a cancelar, entonces me queda frecuencia 1 por el radio 1 dividido el radio 2 es igual a la frecuencia 2. Entonces 12.5 por el radio 1, lo voy a trabajar en centímetros, 7.5 centímetros dividido el radio 2, que van a ser 4 centímetros. Entonces centímetros con centímetros se cancelan y me va a quedar que esto es igual a 12.5 por 5 por 7.5 dividido dentro de 4 a 23.43 Hz. Es igual a la frecuencia 2. Ahora, hubiera dado lo mismo si trabajo
con los diámetros es correcto, porque la proporcionalidad es igual, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una proporción, ¿verdad? Entonces, si igual esas dos proporciones, me va a dar lo mismo trabajar con el diámetro que con el radio. De todas maneras, los centímetros se van a cancelar y puede usted probar aquí, en vez de poner 7.5, puede poner 15 y acá abajo puede poner 8 y nos va a dar exactamente el mismo resultado. Tengo entonces nuevamente dos poleas, una polea A y una polea B, que tienen respectivamente 2 pulgadas de radio y 3 pulgadas de radio. Sabemos que si le damos un giro a esto hacia acá, pues sabremos que la velocidad tangencial es la que va a sacar el movimiento y la que va a ser igual en todo, en las dos poleas que tenemos acá. Entonces, volvemos nuevamente a tener que velocidad tangencial en A es igual a la velocidad tangencial en B. Pero antes de marcar eso, vamos a ver los datos que tenemos en la rueda A, rueda B. Y entonces, en la rueda A, sé que tengo un radio de 2 pulgadas. En la rueda B también tengo un radio de 3 pulgadas. En la rueda A también voy a tener que dice que determinar la velocidad de la rueda B en radianes sobre segundo en el sistema internacional si el periodo de la rueda A es de 2 segundos. Entonces tengo un periodo de 2 segundos, por lo tanto voy a tener una frecuencia inversa a los 2 segundos que sería de 0.5 Hz, ¿verdad? Un medio. Entonces son 0.5 Hz. Entonces también voy a decir que la velocidad tangencial es igual a 2pi por el radio dividido el periodo. Entonces tengo 2pi, tengo el radio y tengo el periodo. Puedo encontrar de una vez la velocidad tangencial en A, puedo encontrarla de una vez, pero tengo que tener mucho cuidado porque lo que me están pidiendo es W y entonces tengo que encontrar W en A, y para encontrar WA voy a decir que W es igual a 2pi partido periodo. Entonces es igual a 2pi dividido periodo. Entonces voy a igualar lo que tengo. Veamos. Velocidad tangencial en A va a ser igual a 2pi por el radio A dividido el periodo de A. Pero no tengo el periodo de B. Y tampoco tengo, sí tengo el radio en B, pero no tengo el periodo. Entonces, ¿qué utilizo? Pues simple, pues sabemos que la velocidad tangencial es igual también a W por el radio. Entonces, la velocidad de B va a ser igual a velocidad angular en B por el radio B. Entonces sustituyo WB por RB. Entonces, paso el radio para acá y me queda 2pi por el radio de A dividido el periodo en A por el radio de B es igual a la velocidad angular en B. Entonces tengo 2pi por el radio de A, que sería 2 pulgadas, dividido el periodo, que serían 2 segundos, por el radio de B, que son 3 pulgadas. Pulgadas con pulgadas se van y me queda en pi
radianes sobre segundo en el sistema internacional, radianes sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Este 2 con este 2 se cancela y me queda en el numerador 2pi partido 3 es igual a WB, o que sería lo mismo de decir 2/3 de pi radianes sobre segundo, que va a ser igual a WB. Lo puedo dejar así o lo puedo dejar como WB es igual a 2.09 radianes sobre segundo. Entonces, como pudieron observar, sustituimos los valores. WA es 2pi partido periodo, y entonces vamos a decir que la velocidad tangencial es 2pi por r partido periodo. Ya lo sustituimos acá, pero aquí no teníamos periodo, por lo tanto lo voy a dejar como normalmente lo deberíamos de haber dejado acá, que sería velocidad tangencial de A, WA por RA, pero no teníamos WA. Entonces, básicamente, ahí tenemos la resolución del problema. Problema número 3. Dos discos giran en un mismo eje, como lo tenemos aquí en la figura. El radio de A es de 6 pulgadas y su velocidad tangencial o lineal es de 20 pulgadas sobre segundo. El radio de la rueda B es de 18 pulgadas y necesitamos encontrar la velocidad tangencial con la que esta gira. Entonces, veamos los datos, por favor. Siempre veamos los datos de ambas ruedas. Bien, entonces, de la rueda A, ¿cuáles van a ser los datos? Bueno, primero que nada, están en un mismo eje. Al igual que las llantas de un automóvil están en un mismo eje, los engranes de una caja de velocidades están en un mismo eje. Por lo tanto, van a tener de común, según lo que yo les publiqué, las velocidades angulares. Entonces, esta va a ser así: WA igual a WB. Entonces, si tengo estos engranajes o tengo estos dos discos que están girando en un mismo eje, la velocidad angular de A va a ser igual a la velocidad angular de B. Entonces las velocidades angulares van a ser exactamente las mismas. Entonces tengo que en A tengo una velocidad tangencial de 20 pulgadas por segundo. Además, me dan un radio en A de 6 pulgadas. Me piden la velocidad tangencial de B, sabiendo que el radio de B es de 18 pulgadas. Entonces, sabemos que W va a ser igual a la velocidad tangencial dividido el radio. Entonces, sabiendo eso, yo ya puedo igualar. Si sé que esto es, entonces WA va a ser igual a la velocidad tangencial en A partido el radio de A, y esto va a ser igual a la velocidad tangencial de B dividido el radio de B. Entonces necesito encontrar la velocidad tangencial en B. Sustituyamos los datos. Sustituyamos los datos para poder ver bien claramente. La velocidad tangencial de A son 20 pulgadas sobre segundo, dividido su radio, que sería 6 pulgadas. Igual a la velocidad tangencial en B, que no la conozco, partido el radio, que serían 18 pulgadas. Entonces, ¿qué voy a obtener? Que voy a multiplicar este 18 in y este 18 in, los vamos a multiplicar para poderlos eliminar, y me va a quedar 20 inch sobre segundo multiplicado por
18 pulgadas dividido 6 pulgadas. Pulgadas con pulgadas se cancelan y me queda velocidad tangencial en B en pulgadas sobre segundo. Y al operar a eso me va a quedar 20 por 18 dividido 6. 20 por 18 dividido entre 6, y eso me va a dar a 60 pulgadas por segundo, igual a la velocidad tangencial en B. Y resuelto el problema.